solo los metadatos, nosotros ponemos el texto completo encriptado y lo abrimos en el momento en que se pase el embargo. Eso es una política que en mi universidad está en discusión. A partir de consultas que se han hecho con los mismos investigadores, ayer, antier, precisamente recibí la propuesta de las autoridades universitarias para que eso quede estampado en una política. No obstante, en mi país no hay política nacional, no hay ley nacional, y esa es una limitación que estamos por buscar formas, guías para saldar. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, en primer lugar, la falta de interés de los políticos. La información en acceso abierto, la información científica, no es rentable políticamente. Sucede igual que con las bibliotecas. El problema es entonces que al no ser rentable, pues no se considera importante. Y por otro lado, muchas veces te dicen que sí, eso sería una ley maravillosa, presentame el proyecto. Pero cuando uno se lo lleva, si te vi no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que subyace realmente? Que falta de interés, que el asunto no es urgente, ni da réditos políticos. El otro obstáculo que para mí existe, que es muy importante, son los mitos existentes. Esos mitos tienen que ver con una cantidad de intereses creados que nos han hecho creer que el acceso abierto es dañino, como bien lo decía Ana María. Las revistas espurias son de acceso abierto y ahí nació el problema y no es cierto. América Latina ha sido toda su vida de acceso abierto, aunque antes de que se llamara acceso abierto, nuestras revistas eran de acceso abierto, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque las financian universidades, las financian sociedades científicas o como queramos llamarlas, y nunca se nos había ocurrido entregarla a una empresa publicadora, sino que las teníamos guardadas en las universidades, guardadas cuando eran de papel, y cuando empezaba el boom de la tecnología, las sacamos al mundo y ahí demostramos que sí producimos buena ciencia. Yo creo que en América Latina tenemos muchísimas revistas, en el directorio LatinDex anda por las 15.000 revistas vigentes. Y quiere decir que nos sobran revistas, como hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque hay revistas muy pequeñas, y pienso a partir de la situación centroamericana. Por ejemplo, revistas que nacen y se mueren al momento, pero que sí son de acceso abierto, pero no son la norma. El asunto entonces es que hay desconocimiento de qué es el acceso abierto, hay falta de interés y hay intereses económicos. Entonces, todo eso unido nos da una cantidad de obstáculos que tenemos que vencer. Y ahora después hablaré de cómo vencerlos. Pero uno de los elementos más importantes es trabajar, y sobre todo para lograr que existan leyes nacionales y normas, trabajar de abajo hacia arriba. Me refiero de lo pequeño a lo grande. Trabajar de abajo hacia arriba significa trabajar en nuestras instituciones para promover desde ahí el acceso abierto, plantear políticas que se desarrollen y que se lleven a cabo para luego mostrarle al resto del país, miren, sí se puede, sí hay posibilidad y podemos tener buenas revistas en acceso abierto, excelentes revistas, sin necesidad de pagar. La primera pregunta, ¿y vaya frase? Los tomadores de decisión políticas a nivel nacional son personas no necesariamente expertos, en otras personas asesorados por su personal de confianza, en este caso académicos.
las agencias de evaluación nacional y otras asociaciones del país. Y la legislación que pueda surgir de los parlamentos, como la obligatoriedad del depósito, acceso abierto, investigaciones diferenciadas, etcétera, etcétera, depende de estas personas de nivel académico que asesoran a los parlamentarios. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que impulsar, no a nivel de los parlamentos en sí mismos, sino a nivel de sus asesores. Yo voy a contar una anécdota muy breve, quizás, para aclarar lo que quiero decir. Hace un par de años atrás, por un motivo de fotocopias y gente que fue presa, etcétera, etcétera, se abrieron una serie de instancias en el Parlamento. Yo fui en una de las delegaciones de muchas personas a hablar a una sesión parlamentaria. Había 15 legisladores presentes de todos los partidos con representación, de los cuales un solo diputado sabía lo que era el Creative Commons. Los demás se enteraron allí porque se les explicó. Es decir, no pueden aprobar algo de lo cual solo usan de referencia. Quizás algunos de ellos fueron a consultar con sus asesores de qué estaba hablando esa gente. Y además, lamentablemente, todo el tema se diluyó y se consolidó en una ley que le permite hacer fotocopias. El tema de la academia era permitir hacer fotocopias del libro comercial y no terminó en nada. Hay un grupo de Creative Commons en Uruguay, la Asociación de Bibliotecólogos, la Agencia Nacional de Investigación, la Universidad de la República y otras, y la gente discutió el tema de cuántas fotocopias se puede hacer sin impreso, básicamente. Es decir, el tema del Creative Commons, del acceso abierto, no está en la mente de los legisladores, porque quienes deberían ser nuestros socios en el ámbito académico no están. Entonces no podemos pedir decisiones políticas de legislación cuando el Parlamento está en otra cosa y no en esto. Entonces nosotros tenemos que convencer sobre la conveniencia por los aspectos filosóficos del orden público, políticas de investigación, los aspectos económicos, etcétera, etcétera. Y quería contar, ya que estamos en anécdotas. Cuando yo era muy joven, puse una empresa de comercio en Madrid. Ya había árboles, fíjense. Ya ve. Y aprendiendo, me recuerdo siempre los cursos que tomamos. Nadie le va a comprar un producto que no lo conoce, que no lo quiere y no lo está esperando. Si nosotros queremos vender el acceso abierto, tenemos que tomar conciencia de la importancia de que les sirve y que lo vayan a esperar. Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, las agencias de investigación, CONICYT, AñO, como se llame. Y entonces tendremos que impulsar ese concepto. Y para poder responder a las necesidades de investigación, tenemos que producir revistas con nivel de profesionalización, internacionalización y sostenibilidad, de manera que ese cambio de conceptos sea importante. Y para terminar esta primera pregunta, quiero contar también lo que fue la historia de Cielo. Yo estuve desde el comienzo, es más, Cielo fue precedido por algunas escaramuzas literarias entre quien habla y Garfield respecto al impacto. Ahí intercedió un señor llamado Moravsik, que ha hablado por qué Latinoamérica no hacía su propio Citation Index. Abel Parker levantó el guante y se empezó un proyecto. Yo compré los libros de SGML, etc. Abel Parker puso un grupo de gente a estudiar y en el año 98 lanza Cielo con 10 revistas. Y el objetivo de Cielo no era el acceso abierto. El acceso abierto es un instrumento. El proyecto Cielo es mejorar la publicación científica latinoamericana y darle visibilidad. El acceso abierto es un instrumento y sirve para usar. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es mejorar la publicación científica latinoamericana y darle visibilidad. Ese es el objetivo. Eso significa profesionalizar nuestro sistema editorial en todos sus ámbitos, hacerlo visible y usarlo. Muchas gracias. Bien, para ponerlo en difícil.
ventajas y la calidad de la revista. El hecho de acceso abierto no resuelve la ecuación, como puede ser tensión, porque si las revistas tienen alto impacto, son atractivas, pues las revistas de alto impacto tienen unas altas tasas de rechazo, que tienen que ser más selectivas. Para que tengan alto impacto, tienen que tener entonces el idioma inglés. Por eso está muy claro que si la revista no se publica en inglés, no se va a internacionalizar. Por eso tenemos que ver la sostenibilidad. Si no existen agencias que la financien, tienen que cobrar por el APC. No es nada malo cobrar el APC. Y si las personas financian la investigación, muchas agencias ya incluyen el APC, o sea, el Article Processing Charge, dentro de los costos de investigación. Entonces, al autor le sirve la revista, no porque sea gratis, sino porque le va a redundar en beneficios de visibilidad, impacto en su carrera, conseguir premios, promociones, becas, etc. Si la alternativa es jugar en primera división y pagar, o jugar en el cuadro del barrio gratis, en la carrera profesional del autor o los autores y las instituciones, esa relación dialéctica pesa mucho. Y no pensemos que porque sea gratis es bueno, porque sea gratis es preferible. Los que investigan usan dineros para obtener resultados, carrera, promoción, etc. Y entonces tenemos restricciones editoriales. ¿Para qué sirven todas las otras revistas? Bueno, como decíamos más temprano, este país es muy bueno en el fútbol porque todos juegan el fútbol. Entonces, si nosotros queremos que todos los que llegan a nivel terciario hagan investigación y publiquen, tenemos que darle un lugar para publicar. Y esas son las revistas de entrenamiento. Vamos a tener en la pirámide un montón de lugares de entrenamiento para aprender a escribir. Y lo mejor que esas revistas, para poder tener atractivo, sean como el Public Library of Science. No tengan arbitraje previo, arbitraje posterior, arbitraje abierto y sean verdaderos lugares de entrenamiento. Escriben todo lo que puedan, publican y aprenden. Y de ahí van a salir, desde ese semillero, los mejores investigadores. Si jugamos solamente a calidad y selección, tendremos pocas revistas. Si queremos que todos puedan escribir en acceso abierto, tenemos que ampliar el juego. ¿Para qué sirve también el acceso abierto? Es más fácil el marketing, es más fácil promover el periodismo científico. Una de las vías de promover las revistas es dar acceso al periodismo científico para que ellos sean los altavoces de lo que publicamos. En nuestros países todavía no tienen una cultura de periodismo científico y cuando escriben en los suplementos lo sacan de Science y Nature y lo sacan de las revistas locales. Bueno, la imagen negativa que tienen los sistemas de evaluación es meramente calidad y resultados. A una persona le pagan por hacer una selección, ser un jurado, ¿y qué va a buscar? Los criterios defendibles de calidad. Es un grupo de personas que dice, muy bien, seleccione becas, seleccione proyectos, seleccione etc. Pero la gente va a jugar con las reglas del juego. Es decir, no podemos cambiar eso. El mundo se juega con ciertas reglas tasadas. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que tener suficientemente peso que nos respalde. Para terminar les cuento también otro elemento alegre. La promoción de su grupo de revistas que hace Cielo, hace 3 años atrás hizo un contrato con el Web of Science, con el ICIS. Cielo le paga al ICIS $1 millón al año para poder colocar en el Cielo Citation Index hasta 1000 revistas. Es decir, hasta 1000 revistas latinoamericanas pueden entrar al Cielo Citation Index, que Cielo paga todos los años $1 millón. Más de la mitad del cupo está vacío porque no hay suficientes revistas que llenen los mínimos de calidad para entrar al Cielo Citation Index de Web of Science. Es decir, de las 1200 revistas que tiene Cielo,
no hay 500 que cumplan con los requisitos de calidad competitivo, y son todas en acceso abierto. Entonces, no perdamos de vista el objetivo, porque nosotros queremos es mejorar la calidad editorial y dar visibilidad a nuestra ciencia. El acceso abierto es solamente una herramienta. Muchas gracias, Sí, luego en National Institute of Health, finalmente los investigadores hacen lo que exige la agencia que financia, porque si no, no se puede presentar un proyecto siguiente. Cielo, Redalic, Latindex han desarrollado indicadores excelentes que permiten determinar cuándo una revista es de calidad. El problema nuevamente es que los evaluadores, como no tienen tiempo, prefieren manejarse con un factor de impacto, que es un solo número, encima con muchos índices, y con muchos decimales, quiero decir, ¿no? Y más que analizar la calidad. Pero tenemos en la región indicadores que permiten saber cuáles son las revistas de calidad, y repito que en la red Flaxo tenemos 400 revistas, solo un porcentaje está en Cielo de David, y en Latindex casi todas las que son de calidad en el catálogo. Entonces, esos indicadores que nos dan Redalic, Cielo, Latindex son un excelente complemento para Web of Science y Scopus. Lo que necesitamos es capacitar a los evaluadores. Hace falta un cambio cultural, un cambio generacional, va a venir, va a llegar, pero estamos más apurados. Entonces la propuesta es que en conjunto las iniciativas de acceso abierto inviten a las agencias de ciencia a hacer una reunión regional sobre los sistemas de evaluación en la parte de producción científica de los investigadores y se revise las metodologías, que se aplique realmente DORA y Leiden, que, bueno, por ejemplo en Argentina el CONICET y el MINSIC se pusieron de acuerdo y para ciencias sociales Redalic, Cielo y Latindex están en los primeros niveles. Bueno, pero que se avance mucho más en la región, porque hay un lobby muy fuerte al revés. O sea, también Web of Science y Scopus están avanzando con un lobby fuertísimo y hay que avanzar. Cuando los evaluadores evalúan positivamente lo que se publica de calidad en las revistas regionales de calidad de la región, los investigadores van a tener motivación para publicar en acceso abierto. Y internacionalmente la visión es distinta. Internacionalmente, mientras los publishers no tenían negocio en el acceso abierto, era denostado. Ahora que armaron el negocio cobrando por publicar, entonces ahora el acceso abierto empieza a tener mejor imagen. Creo el tema de las revistas predadoras, como todo lo que es predador, se combate principalmente con buena información sobre cómo son las características de una buena revista. Y en ese sentido, los requisitos para ingresar a Cielo, a Redalic, a Latindex, son un claro ejemplo de lo que son buenas prácticas para las revistas. Esa es la mejor información. Pero las revistas predadoras son una pantalla de una revista normal y atrás en realidad está montado el negocio y no hay ninguna revista científica en realidad. Y eso es una típica deformación de mercado. Y eso pasa por haber tercerizado el sector comercial la comunicación académica y científica. Entonces, es una de las razones por las cuales, como decía Ana María, todas nuestras iniciativas de acceso abierto apoyamos la gestión del acceso abierto no como un negocio, sino como un servicio que damos a la comunidad. Y esa es la diferencia. Si el acceso abierto va a ser un negocio más, vamos por un camino muy peligroso. Es un bien común y lo tenemos que gestionar entre el acceso abierto, porque se ha demostrado científicamente que hay más visibilidad, hay más posibilidad de que su artículo sea leído, descargado, citado si se quiere, y porque hay más opciones, se abre un abanico de opciones. No es solo publicar en una revista solo porque tiene prestigio internacional, sino porque se ofrece muchas posibilidades. Publicar en una revista latinoamericana
por muy local que sea, no importa, depositar en un repositorio, es un segundo momento de visibilidad. Esa revista latinoamericana va a ir a Cielo y va a ir a Redalic, la misma revista, puede ser posible, pero además esa misma revista también puede estar en DOA, puede estar en muchos otros directorios que existen, como los últimos, el Free Journal y el, ¿cómo se llama el otro? El indio DJI, y muchos otros que han ido apareciendo y que simplemente las cosechan. ¿Por qué las cosechan? Porque no tienen que pedir permiso. Entonces, la posibilidad de ser descargado, de ser leído, es mayor. Y esto es un asunto de sentido común. El otro asunto es que ese mismo artículo puede también ser depositado en redes académicas, en blogs, en páginas personales, y no hay necesidad de pedir permiso. Mientras que un artículo publicado en Nature hay que pedir permiso para poder utilizarlo. Y ojalá no utilizarlo por medios que se denominan comerciales, pero que bien sabemos que son usos académicos para poder difundir lo que escribimos. Entonces, esa ventaja del acceso abierto hace que nuestras revistas obtengan un mayor acceso y que la información producida por medio del pago de nuestros impuestos, que es el caso de las universidades públicas, porque es investigación que se genera a partir del financiamiento público, pues entonces pase a la ciudadanía y la ciudadanía tenga acceso. ¿Para qué? Para que los resultados, los hallazgos se reproduzcan y se reproducirán más fácilmente. Ese caso, toda esa imagen que nos parece muy bucólica tal vez, es limitada por las APC, por las revistas por pago y por las políticas de evaluación de la ciencia. ¿Por qué? Porque si las políticas de evaluación de la ciencia solo tienden a que se valore lo que está en los medios comerciales como Scopus o como Web of Science, y que solo lo que se cita sea lo que se valga, lo que decía antes en la mesa anterior, solo lo que se cita tiene calidad y solo lo que está en revistas internacionales tiene calidad. Eso es una falacia, es una mentira, porque la ciencia de calidad está escondida y sigue escondida, porque para extraerla, para encontrarla hay que buscar y no siempre buscamos. Ahora, esa visión negativa del acceso abierto, hay que romper mitos, y yo les llamo a ustedes para que lean un artículo que salió en The Guardian en esta semana de Peter Suber sobre los 5 mitos del acceso abierto y cómo resolverlos. Y uno de los mitos que él plantea en ese artículo, que es muy cortito, es que solo pagando podemos hacer visible nuestro trabajo. Y en este sentido yo quiero aclarar algo, con el permiso del señor Espinaco, que él dijo que Cielo había pagado $1 millón por año a la Web of Science para que las revistas de Cielo pasaran y fueran, se le aplicaran las métricas que tiene la Web of Science. Yo pertenezco al Consejo Consultivo de Cielo de Costa Rica y nosotros recibimos una carta de Cielo en la que decía, que dice, no tengo la carta a mano, que fue CAPES el que pagó. El CAPES es un organismo de Brasil que pagó a manera de préstamo y que entonces nos pedía a los países miembros de Cielo que retribuyéramos el monto que había pagado CAPES para, como un préstamo. Entonces teníamos que pagar $1.500 por año, además de $1.500 por cada revista incluida. Y nosotros nos negamos a pagar.
decidimos que no íbamos a pagar porque nos parecía excesivo. En primer lugar, no estamos en condiciones de obtener ese dinero y probablemente ahí estamos entonces entre las 1.200 menos 500, entre las 800 revistas que en este momento están en Cielo Web of Science y que no tenemos indicadores, los indicadores de Web of Science aplicados. Entonces, realmente hay una limitación económica y si Cielo está por aplicar esas limitaciones económicas, Cielo, desde mi punto de vista, está corrompiendo el acceso abierto. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que nosotros seguimos siendo acceso abierto. Cielo Costa Rica sigue siendo acceso abierto. Nuestras revistas están en Cielo, están en Redalic, están en DOA, las mismas revistas. Somos un país muy pequeño, pero hemos logrado que una buena cantidad, en Cielo tenemos 25 revistas, y esa buena cantidad de revistas han ido ascendiendo, porque lo vemos con los indicadores de Redalic, cuánto nos usan y cómo ha ido bajando el nivel de endogamia, que Redalic sí lo mide, con el rojo, el amarillo, en colores, en unos gráficos muy bonitos. Y hemos ido también demostrando que sin pagar podemos ser más visibles y más utilizados, que es lo que nos interesa. No que estemos en los grandes rankings, porque entonces nuestros evaluadores de la producción científica van a ser mejor. Claro, Costa Rica tiene una ventaja, no tiene esos sistemas de evaluación que son, que hostigan a los investigadores, a las revistas, y entonces no nos obligan a estar en esas revistas de corriente principal. Pero hay sí una ventaja, es que hemos aumentado la visibilidad, hemos aumentado las citaciones, Google nos lo dice y nos lo ha dicho claramente, y hemos aumentado también el uso de la ciencia costarricense, que es lo que nos interesa. Por supuesto que hay organizaciones que prefieren publicar en revistas de corriente principal porque su producción científica se hace en conjunto con países del mundo del norte, como por ejemplo los trabajos en toxicología del Instituto Clodomiro Picado. Son equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que tienen que publicar en Toxicon, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esa producción la tenemos en el repositorio. Si se puede abrir, la abrimos, y si no, usamos el botón de acceso abierto para que los investigadores del Clodomiro Picado puedan enviar sus artículos directamente. Entonces, hay soluciones. Y yo creo que la vía verde es todavía la mejor solución. No pagar por publicar y no ir a sistemas que el pago limita el acceso abierto. Más bien es que tiene que ir por peldaños. Primero la TINDEX. El catálogo de la TINDEX está para que podamos decirle a los editores, mire, ustedes tienen que cumplir con estos y estos criterios de calidad editorial. Si ustedes no tienen visible el ISSN, si no tienen visible un consejo editorial multivariado, pues no están cumpliendo con lo que es una revista, no con los criterios XY o con las leyes XY, sino con una buena revista. El siguiente peldaño, bueno, cumplir con los criterios de Redalic y Cielo, y DOA, que ahora es mucho más riguroso. Entonces, esos peldaños, o sea, el ir poco a poco, de abajo hacia arriba, podría lograr, y nuestra experiencia es que sí es viable, sí se ha logrado, aumentar la calidad de las revistas. Y el segundo elemento importantísimo es la capacitación a los editores. Y es el otro ingrediente que maneja la TINDEX.
Nosotros calificamos las revistas, pero a la vez le estamos diciendo a los editores, mire, ustedes tienen que cumplir con esto y esto y esto, porque de otra manera su revista no tiene calidad. Un tercer elemento es aplicar la tecnología que está a mano y que es libre. ¿Por qué? Porque la tecnología también, a partir de su aplicación, por ejemplo, de un Open Journal System, nos dice que debe tener la revista para que tenga calidad. Y un cuarto elemento, que quizás es el más importante y el indispensable, es el arbitraje, y un arbitraje riguroso. ¿Cómo se logra un arbitraje riguroso? Bueno, teniendo consejos editoriales que sean multivariados, teniendo árbitros, evaluadores que provengan de diferentes países y que sean personas con una buena trayectoria, que nos digan exactamente si ese artículo es publicable, qué es lo que hace Cielo también para decidir si una revista ingresa o no a la colección, y esos que denominamos pares o evaluadores o árbitros, con prácticas éticas que puedan favorecer la calidad de los artículos. Ahí comienza la calidad de una revista. O como he dicho por ahí en un artículo, la calidad de un artículo define la calidad de la revista. Entonces, creo que esos 4 elementos son sumamente importantes, y en esto la Tindex, de la mano de Real y Cielo, han ido trabajando durante ya casi 20 años la Tindex, que fue el primero, pero Real y Cielo se han ido sumando a esto para mejorar las revistas. Ahora, los mega journals o mega revistas, a mí me parece que son una opción viable y necesaria en América Latina. Es un reto. Lo que pasa es que América Latina tiene una disparidad enorme, desde revistas muy buenas, como las que mencionaba Ana María en el caso de la astronomía, hasta revistas que no son tan buenas, que nacen un año y se mueren a los 3 años, o que nacen y después no se les da sostenimiento, y entonces el pobre editor anda tocando puertas para ver cómo continúa con su revista, o que tiene sus enemigos a la par en la oficina de al lado porque su envidia porque aquella revista está surgiendo, entonces trata de ponerle el pie encima. Esas disparidades me parece que pueden malograr la posibilidad de un mega journal de revistas existentes. Pero también existe la posibilidad de un mega journal de revistas nuevas. Ahora, nuestra gran pregunta siempre ha sido, ¿para qué queremos más revistas? ¿No es mejor fortalecer las que ya tenemos y buscar opciones para que haya mayores posibilidades, de manera que las que existen mejoren en nuestro cometido? Entonces se necesitaría un nivel de homogeneización para lograr que las revistas existentes puedan llegar a ser conjuntamente un solo, o compartir recursos más bien, que es el sentido de los megajournals. Por lo menos las que yo conozco son comerciales y son o cobran APC, pero no son del modelo de nuestras revistas en Costa Rica o revistas latinoamericanas, que son sostenidas por las universidades. Pero me parece que es una oportunidad interesante que hay que discutir. Y esta pregunta lanzada por don Ernesto, a mí me parece que es algo que no vamos a resolver en esta mesa, pero que hay que discutirla, hay que pensar en la posibilidad, crearla,
Y yo diría, bueno, también nuestros portales universitarios no podrían ser mega journals, porque compartimos recursos. Por lo menos el portal de la Universidad de Costa Rica tiene, aquí mi compañero presente, que es el que lo administra, tiene recursos compartidos. Y lo hacemos, no todas las revistas tienen el mismo nivel, pero sabemos cuáles son las más utilizadas, las más visitadas, y sabemos que tienen las mismas oportunidades, o podrían tener las mismas oportunidades que las revistas, las mejores y las no tan mejores. Entonces, dejo más bien planteada la pregunta, si las mega revistas podrían ser nuestros portales. Un periodista famoso dijo una vez, si a mí me dejaran ser presidente de mi país por un día, me dedicaría a hacer leyes para definir palabras. Porque muchas veces usamos las palabras con sentido distinto. Yo quisiera decir en mi criterio, acceso abierto no quiere decir que sea gratis publicar. Cuesta publicar. El acceso abierto es la posibilidad de dar al público el acceso sin pagar. Pero alguien paga. Y a veces la calidad puede tener sus costos. El gran desafío que involucra también las revistas es la profesionalización en el proceso editorial. Los editores y las plataformas tecnológicas y la iniciación por los motores principales y bases en el mundo. Google Académico, Scopus, etcétera, etcétera. Las revistas profesionalizadas y que tienen sistemas avanzados de edición y marcados son intensamente indizadas, no así aquellas publicaciones que surgen de esfuerzos muy voluntarios, pero que no tienen los mismos niveles de marcados, etcétera, etcétera, sobre todo los metadatos. Para profesionalizar y mejorar la calidad, estamos hablando de quizás plataformas mega revistas, es necesario tener editores de tiempo completo, colaboradores profesionales en la corrección de estilo, inglés, estadística, informática, un presupuesto sustentable y dar talleres de formación continua para autores y revisores. Y en un paso más adelante, eso que pasa de los Vanity Journals, el Vanity Journal. El año pasado, un evento de COPE que hubo en Brasil, decía unos profesores, en algunas universidades se publican revistas por un profesor cuya justificación es que la revista le confiere el grado académico a ese profesor que de otro modo sería administrador. Era la razón de publicar la revista. La publicación tiene que estar, por ejemplo, el tema de las tecnologías. Yo felicito a Redalí que pasó el sistema Marcalic, el marcado con HATS. Lo mismo ha hecho OJS en su nueva versión del software que incorpora el marcado en XML. ¿Por qué? Porque el PDF con Dublin Core era opaco a los indizadores. No tienen relevancia. Esa es la razón. El año pasado se había publicado por el grupo de la Universidad de Granada en Cienciometría, que mostraba la baja indización de toda la información en repositorios latinoamericanos que están en PDF con Dublin Core. Son opacos. Las instrucciones a los webmaster de Google indican que esa es la última opción, que no deben ponerse metadatos de Dublin Core, tienen que colocarse HAT o algunos otros. Si ustedes buscan en Google Scholar van a encontrar esas instrucciones. Es decir, significa que tecnológicamente tenemos que ir un paso más adelante. La publicación continua de números, la difusión por las redes sociales, la incorporación de nuevos servicios como Altmetric, RedCube, etc. Y lo más importante es que todo ese esfuerzo tiene que tener también un plan profesionalizado de difusión. Últimamente Cielo este año comenzó ya a incorporar en los buscadores institucionales los servicios Discovery. Y hizo contrato EBSCO Discovery, el Primo Central Ex Libris, WordCat Discovery. ¿Por qué? Porque eso significa que en cualquier universidad de